Existen miles de millones de universos en el espacio. Todo lo que hay en el espacio es luz, trasladándose de un lugar a otro. Estamos compuestos de luz transformada en materia en el espacio. Justamente es a eso a lo que la humanidad le llama vida. Nosotros somos luz navegando en el espacio infinito. Uy, yo a aquel hombre lo conozco. Tengo que saludarlo más de cerca. Hola, ¿qué haces en este lugar, Platón? Hola, Roger, ¿sabes quién soy? Bueno, en realidad es posible que no sepas quién fui. Siento como que si nos hubiésemos conocido anteriormente. Yo estoy construido con diferentes partes recicladas de otros robots. Y guardo en mi memoria datos de hace casi 12.000 años. Cuando aparecieron las interfaces humanas. Te puedo contar muchas cosas que pasaron en tu árbol genealógico, cómo se conocieron cada uno de ellos. Mi actividad es muy aburrida por momentos, hace 185 años que manejo helicópteros y seguramente algún día van a desarmar mi sistema para construir otro robot más avanzado. Contame qué es lo que estás haciendo en este lugar. Platón, mi trabajo es cuidar las piedras de este planeta. Procuro que no se rompan y liberen algún microorganismo proveniente de experimentos radioactivos del pasado necio que hemos tenido. Soy biólogo y me fascina mi trabajo. Sueño con el día que permitamos a las piedras disolverse libremente entre la espuma volcánica para así comenzar a dar vida nueva. Es la primera vez que he visto a este hombre dejar de cantar. ¿Y qué les pasa a esas dos chicas que están abrazadas hace rato? Bueno, vamos. Qué rico que es deslizarse en la nieve. Esta fricción fría está energizando cada vez más mis sistemas. Cuidado cuando bajes. No muevas de lugar ninguna piedra. Siempre supe que la distancia es solo tiempo. Tiempo de sentir, tiempo de llorar, tiempo de reflexionar. Me da mucha alegría haberte encontrado. Nadie en la comunidad ha notado tu ausencia. Sentía que algo en mi vida añoraba. Es una gran sorpresa para mí que tú me hayas buscado. Creía que mi presencia te molestaba. Siento que todo el tiempo estuve ausente en tu vida. Nunca había sentido todo lo que se está manifestado en mi cuerpo en estos momentos. Permíteme otro abrazo, por favor. La razón y la moral son los represores primarios que nos alejan de la felicidad. Uno tiene que esperar el momento en que la vida brinda condiciones y da luz a nuevas relaciones. La interacción energética entre seres es casualidad, aunque la fusión entre dos o más seres es voluntaria. Organizar una caída libre al abismo es absolutamente voluntario. Forzar o anticipar la creación de vínculos con personas extrañas o no es el alimento elemental que hace crecer frustraciones incorrectas. Y el señor ese, nunca me acerco a él, no quiero interrumpir su canto. Lo he visto sentado ahí en esa misma piedra por años. Es la única piedra que no puedo revisar. Veo que estás acompañada. ¿Alguna vez soñaste con algo y el tiempo más adelante coincidió con algo que sucede en la realidad? Bueno, eso es lo que me está sucediendo en estos eternos instantes. Siento que la magia de mi auténtica personalidad ha emancipado definitivamente la mordaza ancestral que me oprimía.
Esa obediencia que pretendía ser inmortal, asfixiando emociones, dejó de quebrantarme sensaciones. Tengo mucho que contarte, no importa lo que fuimos, no importa lo que somos. En mi relación contigo hoy ya no afectará nada. Gracias por tus palabras. Tu abrazo siempre tiene la magia de reencantar mi vida. Ven, te voy a presentar con Simón. Simón es esa persona que siempre estuvo entre mis sueños, ese que podía sentir su presencia aunque no lograba describir su imagen. Hola Roger, gracias por acercarte junto a Platón. En la vida, el entendimiento o la comprensión no siempre resuelven situaciones. Los seres aclaramos nuestra percepción a través de nuestras emociones. Vivir es el arte de cristalizar las emociones en señales sensoriales. Nuestras emociones ordenan nuestras acciones y nuestras acciones generan cambios en nuestra propia existencia y la de los demás. El cambio no es voluntario, es el flujo de energía constante e independiente lo que garantiza nuestra libertad. Quien no cambia se niega a madurar. Negarse al cambio obstaculiza el crecimiento personal. Solo los infelices hacen un esfuerzo por impedir el cambio. Al hacerlo, violan la naturaleza misma de su propia maduración personal y, si se les permite, también violan la inocencia de otros seres. Ensayar el arte de vivir es enriquecer nuestra energía y la de los demás y da mayor precisión al camino en la satisfacción de deseos. Hoy celebramos la fusión de 6 seres. Di